Un cordial saludo para todos, apreciados hermanos, amigos. Bienvenidos aquí a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio, un espacio que es para predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia y sacar dudas a algunas personas que a veces tienden a ser engañados por allí, pero gracias a Dios que nos permite tener estos espacios espirituales para escudriñar la Escritura. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con el estudio de Dios, la deidad, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a estudiar este tema porque es necesario conocer sobre esta doctrina, esta creencia que nos enseña sobre cómo se manifiesta Dios. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a estudiar juntos. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, gracias por esta oportunidad y gracias, Padre, porque nos permites estudiar el texto bíblico. Bendice a cada una de las personas que ven este mensaje y permite, Señor, que sea de gran bendición para todos. Que el Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Hay varios conceptos sobre este tema cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues algunas personas mencionan que no es bíblico hablar sobre la deidad, pero vamos a mirar realmente lo que enseña el texto sagrado, porque es básico este estudio y lo necesitamos para comprender esta doctrina sobre la deidad y lo que enseña la Biblia acerca de este importante mensaje. Así que en primer lugar vamos a estudiar lo que dice el Antiguo Testamento y en segundo lugar estudiaremos el Nuevo Testamento. Vamos a mirar la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el primer aspecto. Así que acompáñame allí en tu Biblia y vamos a buscar Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros miramos la palabra Dios es Elohim en el idioma hebreo. Esa palabra Elohim significa dioses en plural o Dios en plural. Es decir, literalmente en el principio creó dioses, los cielos y la tierra, pero no es una forma correcta de traducirlo porque realmente está hablando de un solo Dios, porque dioses es idolatría, pero está hablando de un Dios plural. Ya el primer libro de la Biblia está mencionando a un Dios que se manifiesta en más de uno, y eso es lo que vamos a estudiar. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26 menciona dos palabras claves. En primer lugar dice la Biblia, hagamos, y en segundo lugar, a nuestra. Esa expresión, hagamos y nuestra, está en plural, es decir, la pluralidad de Dios ahí en el momento de la creación. Dios dice, vamos a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, quiere decir, estuvieran involucrados más de una persona en la creación del ser humano. Es un Dios plural, que es el punto clave en el Antiguo Testamento. Si tú lees, por ejemplo, lo que enseña Génesis 3:22, vas a notar algo similar. Dice la Biblia: luego dijo Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, habían dos árboles en el huerto del Edén. En primer lugar estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Adán y Eva consumen del árbol de la vida, consumen del árbol del conocimiento del bien y del mal y entra el pecado. Y querían también consumir del árbol de la vida para que el pecado fuera eterno, pero Dios no permitió eso. Así que después que Adán y Eva comieron de este fruto prohibido o el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no permitió que ellos volvieran a comer del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijimos, se perpetuaría el pecado. Pero la expresión dice Génesis 3:22, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Es decir, definitivamente los que estuvieron involucrados en la creación
del hombre fue un Dios plural, pero también el que estuvo presente en el momento de la caída también es un Dios plural, porque dice, el hombre vino a ser como uno de nosotros que ya conoce el bien y el mal. Pues el ser humano solo conocía el bien, y aquí lastimosamente en la libertad del ser humano entró en pecado. Dice el libro del Génesis capítulo 11 versículos 6 y 7, dos palabras claves también sobre la pluralidad de Dios, ahora en el contexto de la Torre de Babel. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La Biblia enseña también mencionando sobre el pueblo. El pueblo en ese momento que pretendía construir una torre, dice la Biblia, era uno, y realmente era un solo pueblo. Pero si tú te das cuenta, dentro del pueblo hay mucha gente, pero está hablando de uno porque eran unidos, se comportaban como uno. Cuando nosotros hablamos de una familia, estamos hablando de un núcleo unido, pero ahí está el padre, ahí está la mamá y ahí están los hijos. Eso es una familia. Normalmente, cuando hablamos de una familia, se está refiriendo a varios miembros. Cuando hablamos de un pueblo, se está refiriendo a muchos habitantes. Por eso la Biblia dice que cuando Dios dijo el pueblo es uno, también dijo ahora pues descendamos. Descendamos es otra palabra plural refiriéndose que Dios iba a descender para trastornar el lenguaje de esta gente que pretendía construir una torre para huir cualquier diluvio que se viniera nuevamente. Así que el texto bíblico es clave cuando nos enseña que Dios se refiere de manera plural cuando habla allí en el momento de la Torre de Babel, cuando fue la caída y también cuando fue la creación. Quiero leer un texto más en Isaías capítulo 6 versículo 8. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios. Si tú lees todo el capítulo 6 vas a notar que fue algo extraordinario, pero hay algo puntual que queremos resaltar. Dice la Biblia que Dios le pregunta al profeta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nuevamente el Dios plural está preguntándole al profeta Isaías para enviarlo, para comisionarlo, y dice la Biblia: ¿quién irá por nosotros? Significa esto que el Antiguo Testamento tiene evidencias bíblicas de que Dios es plural, de que Dios existe. Es claro que hay una sola persona, esto es un misterio, pero bíblicamente es 1 más 1 más 1 igual a 1. Ese es el misterio bíblico que matemáticamente o humanamente no puede darnos esa cuenta. Pero cuando nosotros miramos bíblicamente lo que enseña la palabra, realmente Dios es plural. Dios se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, aunque sigue siendo un solo Dios, que ese es el misterio bíblico. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento, que es donde hay mayor revelación. En el Antiguo Testamento hay algunas pistas como la que acabamos de mirar, pero ya en el Nuevo Testamento hay una mayor claridad sobre un Dios plural. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22. Dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio terrenal y necesitaba la confirmación del Padre. En ese momento dice la Biblia que Jesús estaba siendo bautizado, ahí está el Hijo. En ese momento el Espíritu Santo descendió en forma corporal, ahí está el Espíritu Santo, y dice además que una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, confirmando a Cristo como aquel que vino a esta tierra a encarnarse para salvar a la raza humana, para avanzar con el plan de salvación. Así que ya en el bautismo de Jesús, iniciando allí su ministerio terrenal, ya encontramos a la deidad involucrada
para confirmar que ellos están también avanzando con el plan de la salvación de la raza humana. Dice en Mateo 17:5 lo siguiente: mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y se oyó una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Segunda vez que confirma el Padre el ministerio de Cristo. Jesús está transfigurándose delante de estos discípulos y nuevamente la voz dice: este es mi Hijo amado. Ahí está el Padre activo en el plan de la salvación, ahí está el Hijo. Pero resulta que acabamos de observar que el Espíritu Santo descendió como paloma también allí en el bautismo de Jesús. Y el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, dije que era Primera de Pedro 1:17, pero es Segunda de Pedro 1:17. Resulta que aquí el texto bíblico dice: cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Recibió de Dios Padre honra y gloria allí en el bautismo, honra y gloria allí en la transfiguración, y fue Dios el Padre. Así que está Jesús siendo bautizado, está el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y está el Padre confirmando ese ministerio en esta tierra para el plan de salvación del ser humano. Todo esto nos indica que en el bautismo de Jesús ya estaba el Dios triuno, ya estaba la deidad presente, ya estaba Dios en tres personas actuando, buscando al ser humano para darle salvación. Dice la Biblia en Juan 14:16. El apóstol Juan es uno de los que es experto en explicar sobre por qué son tres y los menciona repetidas veces. Dice Juan 14:16 lo siguiente: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Voy a leerlo nuevamente. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay algo clave allí, observe. Primero dice la Biblia: y yo, está hablando Jesús, rogaré al Padre, ahí está el Padre, y os dará otro consolador. Ahí está el tercero, que es el Espíritu Santo. Algunos dicen: ¿cómo sabemos si el consolador es el Espíritu Santo? Pues la respuesta es sencilla, porque la Biblia así lo enseña. Vamos a leer un poquito más adelante en Juan 14:26. Observe lo que dice el texto bíblico. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os dará todo lo que yo os he dicho. Dice la Biblia que el Consolador, el Espíritu Santo. Queda claro que el Consolador es el Espíritu Santo. Número 2 dice: a quien el Padre enviará en mi nombre. El Consolador, el Padre, el Hijo. Ahí están todos actuando en el plan de la salvación. Voy a leer lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, dice la Biblia, que después que murió, vivió en esta tierra, murió y resucitó. Dice la palabra que toda potestad me ha sido dada. En ese momento, Cristo, con potestad después de haber resucitado, dice la palabra, me ha sido dada. Resulta que el texto bíblico enseña que Jesús un día mencionó que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Cristo, que ni aun los ángeles ni el Hijo, sino solo mi Padre. Es cierta esa expresión. Es decir, los ángeles no saben cuándo Cristo va a venir, porque son seres creados y eso solamente lo sabe la deidad, el trío celestial. Pero cuando Jesús dijo ni aun el Hijo, se estaba refiriendo a sí mismo, que en ese momento, cuando Él se hizo hombre, no sabía el día y la hora de su propia venida, pero después que Jesús resucita y expresa esto, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pues ya sabía de su venida, porque Jesús es Dios. Cuando nosotros miramos esta potestad, Jesús da una orden en su potestad, en su autoridad. Él dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién mandó a bautizar en el nombre de los tres? Pues Cristo Jesús, en su potestad y en su autoridad.
cada uno sabe qué autoridad recibir, qué órdenes recibir. En el caso nuestro que estudiamos la Escritura, nos regimos por la autoridad de Jesús. Pero la Biblia dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que ya en el bautismo está presente la deidad y es una de las cosas más extraordinarias para que un ser humano sea transformado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en el corazón del ser humano para transformarnos, para aceptar a Jesús como el único Salvador de nuestras vidas. Dice Hechos capítulo 7, versículo 55, lo siguiente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre Esteban era un discípulo, en este caso un diácono de la iglesia primitiva. Pero la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no dice, como se dijo de Jesús cuando estaba siendo bautizado, que el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué no desciende el Espíritu Santo aquí donde Esteban? Porque pues ya había sido derramado, porque el Pentecostés ya había ocurrido. Hechos 2 así lo relata. Así que ya el Espíritu Santo aquí, dice la Biblia, la vida de Esteban estaba llena del Espíritu Santo, que ahí tenemos al primero que se menciona. Dice además que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y también dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. ¿Por qué Jesús lo vemos en el cielo, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios? Porque ya había ascendido al cielo y la evidencia que ascendió al cielo fue que fue derramado o vino a esta tierra el Espíritu Santo. Allí vemos nuevamente al trío celestial trabajando en la naciente iglesia. Esta iglesia que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, allí estaba presente. Pero también el Padre y el Hijo estaban desde el cielo presentes para vigilar, para ayudar a la iglesia a avanzar. Dice Romanos capítulo 5 versículos 6 y 7, dice así: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí el apóstol Pablo da otras pistas. Dice la Biblia, ahora bien hay diversidad. Dice Romanos 5, 5 y 6. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios, ahí está el Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Y finalmente dice, Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cada uno de los tres actuando, trabajando para la salvación del ser humano. Todos tienen un plan activo para salvar a la raza humana y sin duda alguna el apóstol Pablo tenía claro ese concepto de la deidad de Dios, de la divinidad de Dios, de la pluralidad de Dios, y aquí hablamos de el Dios triuno o la triunidad de Dios. Vamos a leer ahora sí Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 y 6, que fue el que casi leo anteriormente. Dice así: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está Jesús. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Ahí está el Padre. Es decir, si hay alguien que habla mucho de la deidad, de la triunidad, de la divinidad, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dejó claro que existe un Dios triuno, aquel que se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Dice además, 2 de Corintios 13, 14, allí el último versículo de 2 de Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está el Hijo, el amor de Dios, ahí está el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es decir, Jesús tuvo allí el mandato para mandar a bautizar en el nombre de los tres, y el apóstol Pablo tenía una costumbre también de despedirse en sus cartas en el nombre de los tres. Voy a leerte algo más que enseña el apóstol Pedro también en la introducción de su carta. Primera de Pedro 1:2. Dice la Biblia: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, ahí está uno, en santificación del Espíritu, allí está el segundo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Así que Cristo Jesús mandó a bautizar en el nombre de los tres. El apóstol Pablo se despedía en sus cartas en el nombre de los tres y el apóstol Pedro, introduce sus cartas en el nombre de los tres. Parece ser que Cristo y los apóstoles tenían claro que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Eso es lo que menciona la evidencia bíblica, que realmente la deidad es un conocimiento tan antiguo que Cristo mismo lo enseñó y que los apóstoles lo ratificaron. Por esa razón es bueno que tú y yo tengamos claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coeternas. Eso enseña realmente todos estos fundamentos que hemos leído. Coeternas quiere decir que ninguno es mayor que el otro. Coeterno quiere decir que ninguno fue creado. Son tres seres eternos, pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. Voy a leerte Judas capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así: pero vosotros, amados hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí miramos las formas en que trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Dice, número 1, orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en esta tierra. Conservaos en el amor de Dios, es decir, perseverar en la voluntad de Dios, y finalmente para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es aquel que tiene méritos, que es Cristo quien vino a morir por nosotros y es el que tiene autoridad para limpiarnos por medio de su sangre. Así que definitivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis hemos mencionado literalmente que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así lo enseña la palabra. Voy a leerte Hebreos capítulo 9 versículo 14. Observe lo que dice la Biblia. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira que aquí menciona a los tres y termina diciendo al Dios vivo. Observa, cuánto más la sangre de Cristo. Ahí está Cristo actuando en su plan de redención, dando su sangre preciosa, derramando su sangre por nosotros, pero dice, el cual mediante el Espíritu Santo o el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Es decir, el Espíritu Santo también ejerció su plan activo en el plan de salvación y en la muerte de Cristo. Y finalmente dice, conservaos. Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que viene hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y finaliza con una conclusión diciendo, para que sirváis al Dios vivo, al único Dios. Definitivamente hay un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos, pero este Dios, dice la Biblia, se manifiesta por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas realmente coeternas, pero realmente hay un solo Dios tal como lo enseña la Biblia. Voy a leerte unos pasajes más, voy a invitarte a que sigamos allí en 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ten presente, apreciado amigo y hermano, que lo que estamos estudiando es un misterio. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, se viene a esta tierra a hacerse hombre por medio de Cristo? Pues eso es un misterio. ¿Cómo es que Dios dice la Biblia que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si son tres, pero definitivamente es uno. ¿Cómo es eso? Ese es el misterio, apreciado hermano y amigo. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí está el Padre, fue manifestado en carne, ahí está el Hijo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Es decir, hay un tremendo misterio allí, que Dios, al hacerse carne, está la deidad unida. Todo este plan es para que el ser humano tengamos la opción de la salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la deidad junta ideó el plan. Cristo Jesús vino a esta tierra, pero el Padre y el Espíritu Santo fueron también activos
Y dice aquí, grande es este misterio, grande es el misterio. Voy a leerte dos párrafos de dos libros, uno llamado El Evangelismo, la página 448 dice: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Cooperar, es decir, debemos trabajar con estos tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos trabajan para la conversión del ser humano, para que el ser humano acepte a Jesús, para aceptar el plan de salvación. Este es el trabajo de la deidad, mostrar a Cristo, que es la solución que el cielo dio para que nosotros hoy seamos salvos. Pues solamente en Cristo hay salvación, pero el Espíritu Santo es el que convence y el Padre también está en el cielo cooperando con el plan de la salvación. Dice otro libro llamado Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 238. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están procurando y anhelando tener conductos por los cuales puedan comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. Es decir, la deidad, el Dios triuno, anhela comunicarse con la raza humana, transmitir el mensaje. Por esa razón, Dios ha permitido que nosotros tengamos este espacio, este canal, y que tengamos la Biblia para estudiarla, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren manifestarse en nuestras vidas, para que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, aceptemos el plan de la salvación y un día podamos estar en el cielo. Quiero leerte de este libro llamado Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Es el capítulo 2, la página 27. Este capítulo 2 es la creencia número 2, que titula La Deidad. Dice la primera expresión lo siguiente: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Eso creemos. Hay un solo Dios, porque la Biblia eso es lo que menciona. Cuando hablamos de dioses se refiere a idolatría. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice además una unidad de tres personas coeternas. Unidad quiere decir que esta deidad trabajan juntos, pero también es afirmativo que son tres personas. Y cuando hablamos de personas, son personas distintas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, pero bíblicamente son coeternos. Es decir, ninguno se creó al otro, todos son eternos, no tienen principio ni fin. Los únicos que tenemos orígenes somos los que fuimos creados, la raza humana, fuimos creados, los ángeles también fueron seres creados, por eso el enemigo tendrá final porque fue un ser creado. Pero cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una prerrogativa, una característica es que son eternos, es un Dios eterno. Quiero leerte finalmente Mateo 5:8 a manera de conclusión. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Además de nosotros conocer este fundamento bíblico de la deidad, que es una creencia netamente bíblica, debemos tener presente que seremos bienaventurados, dichosos, felices, porque nosotros hemos conocido a Dios. Bienaventurados los que son de limpio corazón. Es decir, cuando una persona se encuentra con Jesús, cuando una persona se encuentra con el Padre, se encuentra con el Espíritu Santo, el resultado es un corazón limpio. Pero además de eso, seremos llamados bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué razón? Por conocer a Dios. Conoceremos a Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el misterio más grande que hemos estudiado, pero lo más bonito de este misterio es conocerlo. Conozcamos a Dios. Es un solo Dios, la Biblia lo enseña, abrámosle nuestro corazón y esa es la invitación para todos. Y damos gracias a Dios que existe suficiente evidencia bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre la deidad o sobre Dios en tres personas. Espero, apreciado amigo, que te haya quedado claro este tema, esta creencia número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero tener contigo una oración para que Dios sea ayudándonos cada día a avanzar, para que el Espíritu Santo nos transforme y nos motive a conocer a Dios, porque ahí seremos bienaventurados
y para aceptar la salvación dada por Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, siempre, Señor, será un privilegio estudiar tu palabra. Aquí, Señor, hemos tratado temas bíblicos sobre la deidad y pedimos, oh Padre, que cada día nos ayudes a reconocer que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo trabajando a favor de nosotros, ejerciendo el plan de salvación para que la raza humana seamos salvos. Así que coloca a cada persona que está aquí, que usted le bendiga, le guarde, y también, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Recuerda compartir estos mensajes con otras personas, dejarnos tu comentario y también dejarnos qué te pareció el tema y qué otros temas te gustaría que pudiésemos tocar en el futuro. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo, que Dios te guarde y recuerda dejarnos un me gusta, comparte y qué privilegio grande haber compartido con todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.